Y oiga lo que dice 1 Samuel 16:11. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Tal vez usted no va a poder entender el verso solo leyéndolo, pero yo quiero que entienda de que en Israel había una costumbre. La costumbre de Israel era de que cuando venía un invitado, un amigo o alguien a visitar, llamaban a toda la familia. No podía quedarse ni uno fuera. Y cuando estaban todos ya reunidos, entonces se sentaban junto a la mesa o se reunían para comer, pero no podían reunirse si faltaba algún hijo. Entonces me sorprende cuando leo 1 Samuel 16:11, porque dice que ya estaban todos reunidos. ¿Qué nos muestra este versículo? Que de alguna manera, posiblemente consciente o inconscientemente, el padre de David, hermano Isaías, lo menospreciaba, ¿verdad? Posiblemente creemos que Isaí tenía un pequeño menosprecio con David, y cuando Samuel viene a ungir a uno de sus hijos como rey, yo me imagino que Isaí no pensaba que David tendría las características de ser rey. Fíjense que muchas veces hasta nuestros padres, y lo digo porque la palabra de Dios nos lo enseña, porque muchas veces nuestros padres inconscientemente nos dicen palabras que terminan hiriéndonos, ¿verdad? A veces nosotros queremos como jóvenes venir a la iglesia o la edad que usted tenga, y de repente alguien le dice: pues por gusto vas a la iglesia. Y esas cosas como que terminan desanimándonos, ¿verdad? En esa oportunidad encontramos de que ya la familia estaba reunida y a David no lo habían tomado en cuenta, hermano. Parece que David se había quedado afuera de la reunión que la familia tenía, y desde aquí vemos que la misma familia no confiaba en David. Entonces la Biblia a mí me enseña que nosotros debemos de poner nuestra confianza plenamente en Dios. Cuando usted, hermano, trate de servir al Señor, usted va a encontrar dificultades en todas las áreas para que usted se desanime y usted no pueda servir a Dios como Dios quiere que usted lo sirva, ¿verdad? No solo los papás, sino también encontramos en la Biblia que sus hermanos no confiaban en David. Mire qué tremendo. O sea, los papás, hermano, se ve que no tenían una afinidad con David como la tenían con sus hermanos. Esto se ha llegado a creer porque algunos describen que David era hijo de otra mujer, y que por eso con sus hermanos solo era medio hermano, y que por esa razón como que los hermanos lo menospreciaban, ¿verdad? Pero usted lo puede menospreciar todo el mundo, pero hay alguien que nunca lo va a menospreciar, y ese es Jesucristo. En 1 Samuel 17:28, oiga lo que dice: y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David, hermano, había sido encomendado por el padre de darle alimento a sus hermanos, pero cuando sus hermanos lo miran, en vez de alegrarse, sus hermanos se sintieron molestos. Y lo primero que le dice Eliab, hermano, a su hermano: ¿qué haces aquí, David? ¿Para qué has descendido? ¿A quién has llegado los compromisos de la casa de nuestro padre? Y empieza el hermano de David a atacarlo diciendo: yo sé que sos soberbio, porque la gente siempre va a ver en usted sus defectos. La gente siempre va a ver de que usted, mire, usted no saluda a alguien, la gente va a ver eso. De que usted anda muy sonriente, la gente va a ver eso, porque la gente solo se fija en nuestros defectos, hermano. Pero me encanta lo que Dios le dice a Samuel: yo no miro la apariencia de él, no miro el carácter que él tiene, sino el deseo de su corazón de poder servirme y de hacer mi voluntad. Porque usted puede ser muy defectuoso, pero con el simple hecho de que usted tenga deseo de servir a Dios,
Dios va a hacer algo especial con usted, hermano. Porque todos los que estamos aquí tenemos defectos, toditos. Y vemos en la Biblia de que los padres de David lo veían con un poco de menosprecio. Sus hermanos lo veían con menosprecio, pero me encanta a mí la vida de David, porque aún después de haber sido menospreciado tantas veces, David no dijo voy a renunciar. David dijo voy a seguir adelante confiando en Dios. Voy a seguir peleando la batalla de la fe. Voy a seguir creyendo que Dios va a hacer algo conmigo y con los míos. Miren 1 Samuel 17:32. Ahí mismo, vamos a los versos más adelante, versos 32 y 33. Dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Perdón. El verso 33, ¿verdad? Y dijo Saúl a David, oiga lo que le dice el rey a David: no podrás subir contra este filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. ¿Va? Y desde este ángulo usted puede ver que desde el principio David tenía una dificultad de que la gente creyera en él. El papá o los padres no creían que él podía ser capaz. Los hermanos le miraban con menosprecio. El rey miraba solo la debilidad de David, pero no el deseo de David, que es ser alguien en la presencia bendita del Señor. Oiga, y aquí viene algo más interesante todavía. David no solamente era apreciado por sus padres, por sus hermanos, por las personas que lo lideraban, hermano, o se suponía que tenían que animarlo a seguir adelante, sino que también en el verso 42 dice que el enemigo de David o del pueblo de Israel también lo vio con menosprecio. Mire el verso 42, dice: cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era un muchacho rubio y de hermoso parecer. Entonces se da cuenta, al principio los padres parece que no lo tomaban muy en serio. Los hermanos lo venían con desprecio. Los mismos líderes creían que no tenía la capacidad para vencer. Hermano, y el mismo enemigo lo veía con desprecio y le decía que era un muchacho. En otras palabras, lo que el enemigo estaba tratando de transmitirle es no tener las capacidades para hacerle frente. Nadie puede poner los límites a nosotros, hermano. Las capacidades nos las va dando Dios conforme su misericordia y la entrega que usted vaya teniendo ante su presencia. Entonces dice Pablo, hermano, regresando un poquito atrás en su Biblia, donde estábamos leyendo en Timoteo, en su capítulo 4, en su versículo 12, le dice a la iglesia: nadie tenga en poco tu juventud, nadie tenga en poco tu falta de habilidades, nadie tenga en poco tus faltas de destreza, nadie tenga en poco, hermano, tus errores, porque hay personas que viven fijándose diariamente de nuestros defectos y errores. Se fijan, hermano, de la manera en que hablamos, cómo actuamos, cómo nos comportamos, las veces que fallamos. Pero nadie, solamente Dios, conoce el deseo de nuestro corazón de querer ser alguien en la vida o de querer hacer las cosas de la mejor manera posible. Entonces le dice Pablo algo que David nos demostró: que nadie nos mire un poco, que nadie nos mire con desprecio. Porque, hermano, muy sencillo podemos vernos, pero yo le aseguro que en Dios nosotros somos más que vencedores. La Biblia misma nos enseña que diga el débil, fuerte soy. A David lo habían despreciado de una y de mil maneras, pero David se había, mantenido de pie en base a las dificultades. Y dice el apóstol: ninguno tenga en poco tu juventud, las desventajas
la familia en que nacimos, los problemas que tenemos. Oiga, y después dice, si no seamos ejemplo. Oigan lo que dice en Tito, hermanos, si usted tiene una Biblia ahí, en su capítulo 2, en su verso 6, exhorta a sí mismo a que seamos prudentes